en la mesa de la redacción abierta del verano, José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos. ¿Cuál es el balance después de estos días de huelga? Bueno, lógicamente el sector del taxi, al haber hecho la huelga, pues ha perdido dinero. Lógicamente los autónomos, pues al no estar trabajando, han perdido dinero. En el centro de la ciudad, de las grandes ciudades, pues ha quedado cortado en algunas vías, por ejemplo en Madrid, el Paseo de la Castellana. Han sido todo inconvenientes. ¿Ustedes creen que finalmente, si el gobierno cumple, pues habrá merecido la pena todo esto? Sí, desde luego, es decir, el balance es positivo en la nota de prensa que nos saca el Ministerio de Fomento, tanto el pasado lunes, día 30 de agosto, como en el día de ayer, en la reunión en la Conferencia Nacional de Transporte que sacó el ministro después de haberse reunido con las comunidades autónomas. Realmente hay un mensaje equívoco por parte de las VTC porque entendemos perfectamente que están intentando sacar todo ese tipo de autorizaciones que tienen a través de empresas para venderlas, y esta noticia no es una noticia buena para ellos. Ellos necesitan tener una buena esperanza de su sector hacia el inversor, y esto pues desvalorizaría totalmente el precio no de las VTCs, de las autorizaciones, porque realmente no tienen valor. Es una autorización pura y dura perdón, de la administración, pero sí de las empresas que gestionan a través de estas VTCs. Hay un mensaje totalmente equívoco, lo que nosotros llamamos hacer la culebra, estar dando giros para un lado y para otro, dependiendo de lo que realmente les interese. El pasado mes de abril, ante la demanda por parte de la CNMC sobre el reglamento de ordenación de transportes terrestres, en su artículo en el que delimitaba estas autorizaciones de una VTC por cada 30 taxis, lo cual luego fue subido por el Gobierno a rango de ley en el artículo 48.3. En esa demanda vimos como Cabify daba un mensaje diferente del que está dando en estos momentos. En aquel momento, en el diario El Economista, daba una entrevista en el cual venía a decir de que ellos creían que era conveniente que las comunidades y los ayuntamientos fueran los responsables de decir el número de autorizaciones que tenían que circular por una ciudad. De hecho, vemos este titular, que como puedes ver aquí: Uber y Cabify chocan en su idea de cómo liberalizar las VTCs frente al mercado. Ellos en aquel momento pidieron la pérdida sobrevenida del objeto en el juicio ante el Supremo, retirándose debido a que habían visto bien lo que había hecho el Gobierno en aquel momento, sacar el Real Decreto Ley que luego fue aprobado en el Congreso de los Diputados, y ese Real Decreto Ley era subir a rango de ley el 1.30, es decir, en aquel momento estaban de acuerdo y ahora no están de acuerdo, es decir, están haciendo la culebra dependiendo cada momento según le interese. ¿Por qué le beneficia al taxi que sean las comunidades autónomas quienes regulen todo esto? Yo creo que más que las comunidades autónomas tiene que ver mucho en esto los ayuntamientos. Los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los que sufren todos los días la circulación masiva de vehículos por una ciudad. De hecho, en el sector del taxi, en la ciudad de Madrid, según la normativa tiene que haber una autorización, son dos licencias de taxi, perdón, por cada 1000 habitantes. En Madrid se supera el ratio ese, y lo que el ayuntamiento ha hecho sobre sus licencias de taxi es recortar el número de horas que deben de trabajar, la actividad, 16 horas máximo al día. Ha metido un día libre de semana, de lunes a viernes, y ha reducido los fines de semana al 50% de la flota. De tal manera que lo que intenta hacer es reducir la flota. No tiene sentido ninguno que ahora se cree un servicio paralelo y que se metan otros 7.000 o 8.000 coches en Madrid que estén circulando continuamente buscando clientes. Señor Fúnez, ayer anunciamos, porque fuentes del taxi así nos lo confirmaron, si el Gobierno no cumple, en septiembre podrían haber nuevas movilizaciones. Nadie lo dude, nadie lo dude. Es decir, si en septiembre no se cumple con los plazos establecidos, creemos que la paciencia del taxista tiene un límite. Es decir, ya no estamos hablando de estos 5 días que hemos estado en la Castellana durmiendo,
que por cierto hay que pedir perdón a todos los usuarios y vecinos de la zona que le hemos causado este trastorno, pero por lo que vemos en este país, las cosas solamente se entienden cuando se hace un movimiento de fuerza. Llevamos 7 manifestaciones el año pasado y no hemos conseguido realmente hacer cumplir la ley, el 1.30. Las reivindicaciones continuarán en el mes de septiembre si realmente esa mesa de diálogo en la cual las modificaciones de la norma para hacer cumplir la ley no se cumple, pues el sector del taxi volverá a salir a la calle y de una forma bastante más contundente. ¿Les ha sorprendido el tiempo que tardó en comparecer el ministro de Fomento, el señor Ábalos? Nos parece raro que no se aborde, desde un ministerio. Por otro lado, también creemos que es un gobierno que está muy novato en este, digámoslo de una manera, muy novato en este aspecto. Llevan 50 días y es una de las causas por las que esa promesa que nos han dicho desde el ministerio no la creemos. Nos han pedido tiempo por esa necesidad de estudiar bien cómo jurídicamente puede entrar el tema de competencias en la ley, en la norma, es decir, en el Real Decreto Ley que se aprobará el próximo 14 de septiembre en el Consejo de Ministros. Bueno, y decir también que hay un mensaje equívoco por parte de ciertas personas, vamos a decir medio entendidas del tema, es decir, aquí no es una cesión de competencias, es lo que se le va a dar, habilitar es a las comunidades autónomas y al ayuntamiento para que tengan, de hecho ya tienen competencias. Es decir, la Comunidad de Madrid tiene competencias de sanción, de inspección, de control, de renovación. Esas son competencias que le ha delegado el Estado a las comunidades autónomas. Habilitar para que realmente la problemática que pueda haber en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento, habilitarles para que ellos tengan la posibilidad de regular este tipo de transporte, no creo que necesite algo fuera de la ley ni algo más que un Real Decreto Ley. Señor Funes, se habla mucho del tema de las licencias, que por ejemplo la ciudad de Barcelona desde los años 80 hasta hoy el turismo ha crecido muchísimo. Sin embargo, el número de licencias es prácticamente el mismo. Pero el número de habitantes ha bajado. ¿En Barcelona? En España. Yo le hablo en concreto de Barcelona. Sí, pero de Barcelona. Lo que dice el rango de ley es que tiene que haber una licencia por cada 2.000 habitantes. Es decir, si tiene que haber, 2 licencias por cada 1.000 habitantes en poblaciones de más de medio millón de habitantes. Es decir, si en Barcelona realmente estamos hablando de unos 5 millones de habitantes, unos 4 millones y medio de barceloneses, estamos hablando de unas 9.000 licencias. Se lo preguntaba porque hay quien dice, claro, las licencias cuestan 3.000 euros si están libres. Si no están libres, se puede negociar. Pero nosotros el taxista lo vende. Nosotros no vendemos licencias. Nosotros lo que hacemos es explotar una licencia. Es decir, lo que se hace es una transmisión. Es decir, es que hay un mensaje equívoco. Lo primero, lo que hay que diferenciar es entre lo que es una licencia para los grandes pensadores y debatidores de las televisiones que están siempre con el tema de la licencia. Hay una cosa que es licencia y otra cosa que es autorización. El taxi, a nivel nacional, tiene licencia y autorización. Tiene una licencia que le habilita para el transporte urbano y una autorización que le habilita para el transporte interurbano. Las VTCs tienen una autorización solamente y eso le habilita para hacer transporte interurbano, intracomunitario dentro de las comunidades autónomas y extracomunitario fuera de las comunidades autónomas. A la vuelta de la publicidad vamos a seguir con el señor Funes, le vamos a seguir preguntando cosas sobre esta huelga que acabó anoche. Pues antes de la pausa le estamos preguntando a José Miguel Funes, que es portavoz de la Federación Profesional del Taxi, sobre las licencias. ¿Querías aclarar algo al respecto? Quiero que quede bien claro lo que es una licencia, es decir, comparado a una licencia de un bar, a una licencia, y lo que es una autorización es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Es decir, una autorización es algo que se da de manera eventual. Una autorización de transportes se da con la renovación de forma bianual, cada 2 años. Estas autorizaciones perfectamente se pueden retirar. ¿Cuál es el motivo? Por incumplimiento de normativa. La norma dice 1.30 y a la renovación se retira por el hecho de no cumplir la ley. Es decir, perfectamente se puede retirar. Es como si mañana, es un ejemplo, a lo mejor para que se entienda un poquito más sencillo, un bar pide una terraza y le dan una autorización renovable al año siguiente por parte del ayuntamiento.
pero resulta que por motivos de ensanche o que van a hacer un parque, realmente modifican la estructura de eso y esa autorización de terraza queda totalmente restringida y quitada, o de manera eventual o de manera total. Es decir, lo que las VTCs tienen es una autorización bianual que se renueva cada 2 años y no hay ningún compromiso a tener que renovarla. De hecho, por eso no tiene ningún valor. La licencia es una licencia urbana, la del taxi, la cual lo que se viene a hacer es transmitir cuando yo finalizo mi periodo de trabajo. Yo cumplo mis 65 años y automáticamente lo que hago es transmitir mi licencia como me solicita la ordenanza municipal del taxi de Madrid. Eso lo que hace es transmitirse a otra persona por el precio de explotación que está más o menos a precio de mercado. Es decir, aunque la gente diga que es más caro, yo lo estoy comprando como si comprara un local y montara un bar. Es decir, al final es el precio de explotación de un trabajo. Y eso cotiza en Hacienda. Es decir, eso se presenta en Hacienda de tal manera que el comprador lo que hace es amortizar el gasto durante un periodo de 8 o 10 años del pago de la licencia, y el vendedor paga un 26% a Hacienda de lo que ha recaudado por la transmisión de esa autorización. No hay más. Es decir, esto no es un mercadeo. Yo cuando compro una licencia la tengo hace 17 años y la llevo trabajando 17 años. Es decir, yo no compro una licencia para venderla. Es decir, compro una licencia, hipoteco sobre esa licencia, pago lo que me corresponde de esa licencia más intereses y cuando finaliza mi vida laboral la vendo. Vendo o transmito la explotación de esa licencia. Es decir, lo que hay es como en las VTCs es un mercadeo. Es decir, nosotros, la Federación Profesional de Taxi, somos 6.000 socios autónomos, unipersonales. Somos empresas diferentes, nos llaman monopolio. Yo no entiendo que 6.000 empresas que compiten todos los días en la calle sea un monopolio, pero sí entiendo que quien nos llama monopolio tienen una asociación que se llama UNAUTO, que el 85% de las licencias están en manos de 4 personas. Es decir, en esa asociación tenemos a extaxistas como José Parrondo Rojo, el señor Goñi, Eduardo Martín, que es el presidente, que era taxista, y tenemos a otra persona, prefiero guardarme el nombre, las cuales son las que tienen acaparado todo el mercado de VTCs. Entonces, bueno, ellos los intereses que tienen es que esas autorizaciones quieren no venderlas porque no pueden, sino vender participaciones de las empresas. Hoy escucho una noticia que dice que van a pedir indemnizaciones de 1.500 a 3.000 millones. Es imposible. Es decir, lo que tú compras es una empresa. Si tú compras una empresa o tú compras acciones de una empresa que cotiza en bolsa, las compras a 6 euros, si mañana baja a 1 euro, ¿a quién le pides tú una indemnización? Has perdido, has jugado, es decir, con el precio de una empresa. Tú no estás comprando algo con un valor real, estás comprando algo con un valor irreal totalmente. Entonces, bueno, eso de las indemnizaciones yo creo que es más que nada meter miedo al gobierno, pero es cubrirse las espaldas ante futuros inversores en estas empresas, las cuales tienen los días contados desde el punto de vista del sector del taxi. Pues José Miguel Funes, muchísimas gracias por estar en la redacción abierta de Intereconomía. Muchas gracias a vosotros y bueno, volver a repetir lo del otro día, que nos disculpen, esto no es una lucha del taxi, esto es una lucha de los obreros, es decir, de las personas obreras. Debemos de seguir luchando porque estas multinacionales o estos lobbies financieros, que detrás siempre hay algún banco, como en este caso el BBVA, en su mayor espacio, creo que no pueden ser los mayores beneficiarios de un trabajo que realiza realmente pues, la clase obrera y que debe de ser la que gane ese dinero. Pues dicho queda. Muchísimas gracias gracias a vosotros.